Buenos días, vamos a proceder a dar el tema número 9 todavía en materia de casación relacionado al error de hecho. ¿Ok? Para que podamos refrescar la memoria, lo que impartí el año pasado, ¿verdad? La casación venezolana tiene como finalidad en sí misma lo que es la defensa del derecho, la unificación de la jurisprudencia y el control judicial. ¿Ok? Vamos a recordar que esto es criterio y es jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que la naturaleza en sí misma es que la sala civil es un tribunal de derecho, o sea, conoce de derechos, más no de los hechos. ¿Ok? Y conforme al artículo 321 mantiene en sí la uniformidad en la jurisprudencia, o sea, que los criterios sean uniformes, no que existan criterios múltiples, pues. O sea, eso es para mantener un criterio unísono, o sea, que sean casos parecidos, pero que sean en sí guardan relación a lo mismo, pues. Entonces, al hablar del error de hecho, tenemos que citar el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual, si me permite, voy a tomar lectura de ello. Artículo 320. En su sentencia del recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, sin extenderse al fondo de la controversia, ni al establecimiento ni apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia, salvo que en el escrito de formalización se haya denunciado la infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, o que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del juez, que atribuyó a instrumento o acta del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo. Podrá también la Corte Suprema de Justicia extender su examen al establecimiento o valoración de los hechos cuando, tratándose de pruebas no contempladas expresamente en la ley, el juez las haya admitido o evacuado sin atenerse a la analogía a que se refiere el artículo 395 del Código, de este mismo Código. ¿De qué código estamos hablando? Del Código de Procedimiento Civil. O no las haya apreciado según las reglas de la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Es un medio de valoración de pruebas, a que se refiere el artículo 507 eiusdem. Si al decidir el recurso la Corte Suprema de Justicia encontrare una infracción de las descritas en el original primero del artículo 313, se abstendrá de conocer las otras denuncias de infracción formuladas y decretará la nulidad y reposición de la causa al Estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido. Igual abstención hará cuando declare con lugar una infracción que afecte una interlocutoria que haya producido un gravamen no reparado en la definitiva. Si no hubiere habido las infracciones aludidas en el parágrafo anterior, la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, entrará a conocer de las denuncias formuladas conforme al ordinal segundo del artículo 313, pronunciándose sobre ellas afirmativa o negativamente mediante análisis razonado, y estableciendo además cuáles son las indicadas por las partes en los escritos de formalización o de contestación, o las que la propia Corte Suprema de Justicia considere que son las aplicables al caso. Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer pronunciamiento expreso
para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se las haya denunciado. En la sentencia del recurso se hará pronunciamiento expreso sobre costas conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de este libro. La condena en costas del recurso será obligatoria en caso de desistimiento o cuando se deje perecer. Si en un mismo juicio se anunciaren y admitieren varios recursos de casación al mismo tiempo, la decisión de ellos se abrazará en una sola sentencia que contenga tantos capítulos como recursos, pero la sustanciación se hará en cuadernos separados. Este artículo tan excesivamente largo, extenso, y vamos a ser un poquito honesto y sincero, un poquito tedioso, porque a la hora del té es un poquito difícil de poder establecer, ¿verdad?, lo que verdaderamente ha sido el espíritu, propósito y razón por parte del legislador al hacer un artículo tan extenso, que siendo muy extenso a veces se le hace a los abogados litigantes o casacionistas establecer para la técnica, ¿verdad?, delatar lo que es la casación sobre los hechos. No sé si sea conveniente o no leerlo de nuevo, pero lo podemos leer al finalizar la clase. ¿Ok? Ahora bien, de este artículo antes citado, leído, ¿verdad?, podemos observar dos prohibiciones expresas. ¿Cuáles son estas dos prohibiciones expresas? Primero, perdón. ¿Cuáles son estas dos prohibiciones expresas? Primero, la prohibición a la sala de casación civil de examinar el fondo de la controversia. Esta es la primera prohibición. Y la segunda prohibición, es la prohibición a la mencionada sala o a dicha sala de conocer del establecimiento y apreciación de los hechos, excepto en los casos allí especialmente permitidos. Repito, ¿cuáles son las dos prohibiciones expresas que contiene el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil? Primero, la prohibición a la sala de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia de examinar el fondo de la controversia, o sea, no puede conocer sobre los hechos. Y segundo, la prohibición a dicha sala de casación civil de conocer del establecimiento y apreciación de los hechos, excepto en los casos especialmente permitidos. Entonces, ante esto tenemos entonces que extenderse sobre el fondo de la controversia significa resolver el conflicto de intereses sometido a la jurisdicción, declarando la procedencia o improcedencia de la demanda. La excepción a esta prohibición es el segundo caso de casación sin reenvío, que se examinará luego cuando los hechos soberanamente establecidos y apreciados por los jueces de fondo le permitan al Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación civil aplicar apropiadamente la regla de derecho. Pero en palabras de la propia sala de casación civil, a través de reiteradas decisiones dictadas por ellos, tampoco puede pronunciarse sobre el fondo de la controversia, salvo que se trate de una casación sin reenvío. En las clases anteriores hablamos de los casos de reenvío y sin reenvío, ¿no? Bueno, entonces, la posibilidad que tiene la sala de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia
es examinar si los jueces de instancia han establecido o apreciado los hechos conforme a derecho. Ha sido tradicionalmente conocida como casación sobre los hechos. Sin embargo, esto no constituye un nuevo motivo de casación, sino en sí es como decirlo, por así decirlo, es como una tercera categoría de casación. Tenemos los vicios de forma, los vicios de fondo, y casación sobre los hechos. Entonces, yo, en lo personal, ¿verdad? Esta casación, en materia de casación civil, tenemos tres categorías. Tenemos los vicios, tenemos los dos tipos de vicios, vicio de forma, vicio de fondo, y tenemos la tercera categoría, que sería la casación sobre los hechos, consagrado en el artículo inolvidable, artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, vámonos a lo establecido, lo que es la doctrina jurisprudencial sobre el examen de la casación de los hechos. Tenemos entonces que tomar en cuenta, muy importante, ¿verdad?, las excepciones a la prohibición de extender el examen al establecimiento y apreciación de los hechos. Esto en sí mismo se divide en, primero, el error de derecho al juzgar los hechos. ¿A qué nos referimos o cuál es el significado del error de derecho al juzgar los hechos? Bueno, esto quiere decir que es aquella mediante el cual los establecimientos de los hechos, valoración de los hechos, establecimiento de las pruebas y valoración de las pruebas. En este primer grupo se trata de una cuestión de derecho, cuyo conocimiento corresponde a la casación en generalidad de los ordenamientos jurídicos, aún sin explícita regulación. Entonces, sabemos que el error de derecho al juzgar los hechos están establecidos en establecimiento de los hechos, valoración de los hechos, establecimiento de las pruebas y valoración de las pruebas. En estos cuatro supuestos, o sea, que error de derecho al juzgar los hechos están estos cuatro supuestos. ¿Okay? Ahora vámonos en la segunda. Vamos con la segunda. Error de hecho al juzgar los hechos. Error de hecho al juzgar los hechos. Que esto, entre paréntesis, se determina en una suposición falsa. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Mención, esto tiene unas subdivisiones, que es mención inexistente, prueba inexistente y prueba inexacta. Este segundo grupo está formado por cuestiones de hecho, de excepcional examen por la gravedad de la falta. Entonces, vamos a repetir cómo se divide las excepciones a la prohibición de extender el examen al establecimiento y apreciación de los hechos. Se divide en dos circunstancias, dos vertientes o dos hipótesis. Primero, error de derecho al juzgar los hechos. Error de hecho al juzgar los hechos. Entonces, el error de derecho al juzgar los hechos, tenemos establecimiento de los hechos, valoración de los hechos, establecimiento de las pruebas y valoración de las pruebas. ¿Ok? Y el error de hecho al juzgar los hechos, entre paréntesis, suposición falsa, tenemos mención inexistente, prueba inexistente y prueba inexacta. Entonces, este último tiene que ver con cuestiones de hecho. Okay. Ahora bien, tenemos que la Sala de Casación Civil se acogió al criterio del tratadista español Plaza Brusual sobre el significado de cada uno de los conceptos, quien se partió de la afirmación de Márquez Áñez
en cuanto a la existencia de los 4 tipos de reglas legales que regula el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas. ¿Ok? Ahora bien, vámonos con otro. Infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento de los hechos. ¿Qué quiere decir esta infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento de los hechos? Esto quiere decir que establecer un hecho es constar su existencia. Establecer un hecho es constar su existencia. La labor del juez civil consiste en verificar si los hechos alegados por las partes sobre las cuales se sustente la pretensión o excepción quedaron demostrados y probados. Repito, infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento de los hechos. Esto quiere decir, palabras más, palabras menos, que esto quiere decir que establecer un hecho es constar la existencia. La labor del juez civil consiste en verificar si los hechos alegados por las partes sobre las cuales se sustente la pretensión o excepción quedaron debidamente demostrados. Genéricamente hablando, consiste en determinar si los que fueron alegados quedaron fijados en la fase probatoria con determinadas características propias. ¿Okay? La primera categoría es aquella que exige un medio específico de prueba para la demostración de un hecho o prohíbe la utilización de una prueba para la demostración del hecho, o por último la demostración del propio hecho. Entre los medios de prueba prohibidos por la ley está en primer término aquellos que violan las garantías constitucionales, como la confesión ficta obtenida bajo tortura. Una confesión ficta obtenida bajo coacción, bajo tortura, es violatorio al debido proceso, al derecho a la defensa, ¿ok? Consagrado en el artículo 49 constitucional. La segunda categoría de reglas que regula el establecimiento de los hechos pertenece a aquellas disposiciones que permiten fijar los hechos al margen de la tarea probatoria. Las presunciones legales iuris tantum. ¿Qué significa iuris tantum? Admite prueba en contrario, invierte la carga de la prueba. El juez que decide, el juez que resuelve, el juez que dictamina, el juez que delibera, no hace mención de la prueba con la que se demostraron los hechos. Esto per se infringe, viola, vulnera el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué se refiere el artículo 509? Es el principio de exhaustividad probatoria, que tiene como deber, como obligación, que el juez debe valorar todas y cuantas pruebas fueron promovidas a los autos, darle valor para bien o para mal, ¿ok? Pronunciarse sobre todas y cada una de las pruebas que constan en las actas procesales del expediente, ¿ok? Ahora bien, el encuadramiento del silencio de prueba como infracción de ley permite desechar cualquier omisión que no influya en la resolución de la controversia. Ahora bien, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia considera que el silencio de prueba ocurre cuando el sentenciador ignora completamente el medio probatorio sin mencionarlo siquiera, o cuando se refiere su existencia sin expresar el mérito probatorio que dicha prueba posee. No procede silencio parcial de prueba. ¿Ok? Ahora vámonos a lo relativo a lo que es la infracción de una norma jurídica expresa que regule la valoración de los hechos. En este caso se les atribuye un valor
prejurídico o jurídico. Se otorga un valor prejurídico a un hecho cuando se le compara con las reglas de la vida. Para establecer un ejemplo de ello, el significado humano o conductual de los actos del cónyuge demandado en divorcio por una tipología de injuria o sevicias graves. A partir del análisis de la edad, vida, costumbre de un testigo, se aprecia veraz su declaración. ¿Ok? Se trata de una valoración jurídica cuando se subsume el hecho con una regla del derecho. ¿Ok? Ejemplo, en un juicio relacionado a una relación contractual arrendaticia, los hechos tienen que ver con un tema de relación arrendaticia. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de uso comercial. ¿Ok? Un desalojo de un inmueble, de un local comercial, de un inmueble de local comercial, ¿verdad? Aquí hay unos hechos donde se debe subsumir el derecho en la que todos conocemos, en la ley especial de la ley para la regularización y control de arrendamiento de uso comercial. O sea, el hecho lo subsumes con el derecho, pero en el medio hay una pared, y esa pared son las pruebas. Y esas pruebas, cuando son promovidas, son evacuadas. Al juez, cuando le corresponde darle el valor probatorio o no a las mismas, este valor probatorio debe darse cuando tenga plena prueba, es que se subsume hecho con derecho, pero debe probarse con las pruebas. ¿Ok? A eso es que yo me refiero. Entonces, repito, infracción de una norma jurídica expresa que regule la valoración de los hechos. Entonces, se le atribuye el valor prejurídico y el jurídico. El valor prejurídico, ¿verdad?, es cuando compara las reglas de la vida es cuando compara la regla de la vida. Ejemplo, nuevamente, ¿verdad? El significado humano conductual de los actos de un cónyuge demandado en un juicio de divorcio, ¿verdad? Aquí se debe partir del análisis de la edad, vida, costumbre de un testigo. Se aprecia como verás en su declaración. Y el jurídico, como expliqué hace un instante, ¿verdad?, cuando se subsume el hecho con la regla del derecho. Listo. Tenemos que hablar ahora diferenciar diferenciar lo que es incongruencia positiva con la incongruencia positiva y la ultrapetita. Quiero decir que la incongruencia positiva y la ultrapetita, ambas en sí mismas, se consolidan en dar más de lo pedido. Pero aquí hay unas particularidades. ¿Cuáles son estas particularidades? Sencillo. Incongruencia positiva surge cuando se exorbite el tema decidendum. ¿Qué es el tema decidendum? El hecho controvertido. Cuando la sentencia va más allá de solo lo alegado por las partes. ¿Ok? Entonces, incongruencia positiva surge cuando se exorbite el tema decidendum. Cuando la sentencia va más allá de solo lo alegado por las partes. Un ejemplo, fulanito demanda únicamente el pago de los cánones de arrendamiento, ¿verdad? Pero el tribunal acuerda
que se debe condenar el pago de los cánones de arrendamiento discutidos en la controversia, también acuerda daños y perjuicios, intereses que no fueron solicitados expresamente en la demanda. Entonces aquí el juez dio más de lo pedido en la demanda. Entonces aquí el juez incurrió en una incongruencia positiva. ¿Okay? Ahora bien, vámonos a lo que es la ultrapetita. ¿Qué es la ultrapetita? La ultrapetita es cuando se da al demandante más de lo pedido. En otras palabras, cuando se condena al demandado a pagar o a hacer una cosa mayor que la reclamada por la actora. La ultrapetita surge mucho en torno a lo que señala en el dispositivo de la sentencia. Un ejemplo de ultrapetita, sencillo. El juez condenó el pago de $5,000, pero en la demanda se solicitó $4,500. Entonces aquí el juez incurrió en que dio más de lo pedido. Incurrió en la infracción, en un vicio de ultrapetita, dio más de lo pedido. Entonces, recapitulamos. Incongruencia positiva es cuando el juez se exorbita del tema decidendum, cuando la sentencia va más allá de solo lo alegado por las partes. Y la ultrapetita en sí es cuando se condena al demandado a pagar una cosa mayor que la reclamada por la parte actora. Entonces ya sabemos, entendemos y nos quedó claro el significado de incongruencia positiva y ultrapetita. Ahora vámonos a estudiar lo que es la infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento de las pruebas. En este caso, establecer las pruebas consigue en practicarlas o traerlas regularmente al proceso. Las denominadas pruebas simples se anuncian o se promueven en los lapsos fijados por la ley y luego es necesario evacuarlas o practicarlas. Es parte del procedimiento. Las pruebas se promueven, se agregan, se admiten y se evacúa. Ya quedaría al juez darle valor probatorio o no conforme al sistema de valoración de pruebas en la sentencia definitiva que ha de recaer en la causa. Entonces, las denominadas pruebas simples, vamos a recapitular. Las denominadas pruebas simples se anuncian o promueven en los lapsos fijados en la ley y luego es necesario evacuarlas o practicarlas, tal como sucede con la prueba de testigos, inspección judicial, posiciones juradas, experticia, inspección. Estas son las pruebas que son generalmente estas son las pruebas que se requieren evacuar y practicar. ¿Ok? En tanto que las pruebas preconstituidas, ¿qué significa preconstituida estas pruebas? Bueno, significa que se forman fuera del proceso, extra processum, y luego se traen al juicio. Y esto puede ser un ejemplo con la prueba instrumental. ¿Ok? Aquí estamos bien. Ahora bien, fíjense lo siguiente. La infracción de tales reglas procesales
pueden ser motivo del recurso por defecto de actividad, por quebrantamiento de formas procesales que menoscaban el derecho a la defensa. Si la parte recurrente es aquella que solicita la reposición al estado de que se produzca regularmente la prueba de la cual se trate, o del recurso por error de derecho en el juzgamiento de las pruebas, si el recurrente pretende que una prueba irregular no se tome en cuenta para decidir. Esto es necesario y es importante reiterar que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en ocasiones ha considerado que el artículo 509 del Código Adjetivo Civil es una regla reguladora del establecimiento de las pruebas, en tanto que en otras decisiones ha determinado que se trata de una regla atinente al establecimiento de los hechos. Pero este artículo 509 es un principio procesal que está íntimamente ligado a opinión de este humilde facilitador. Está íntimamente ligado a los postulados constitucionales. ¿Ok? Lo que es tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la defensa. Continuamos. Ahora bien, infracción de una norma jurídica expresa que regule la valoración de las pruebas. Este establece un determinado valor o tarifa probatoria. ¿Qué es tarifa probatoria o qué es tarifa legal? Es un medio de valoración de prueba. Sin embargo, tradicionalmente la doctrina nacional ha considerado que son reglas de valoración todas aquellas que, sin establecer una tarifa determinada, indican al juez cómo debe proceder para dar valor a las pruebas. Por tal razón, para la casación son reglas de esta categoría no solo aquellas asignan un valor predeterminado a una prueba, como lo es en el caso de los artículos 1401 y 1402 del Código Civil. Estos artículos tienen que ver con lo que es la confesión, que establece la fuerza probatoria de la confesión, y los artículos 1359, 1360 y 1363 del mismo Código Civil establece lo que merece la prueba instrumental, sino que también el artículo 508 del Código Adjetivo Civil ordena al juez a examinar las deposiciones de los testigos si concuerdan entre sí y con los demás medios de pruebas, o el artículo 1427 del Código Civil, de acuerdo con el cual los jueces no están regidos a seguir con el dictamen de los expertos si su convicción se opone a aquellas. Estas últimas no establece tarifa legal. O sea, aquí te nombré un abanico, te di varios ejemplos de medios de prueba que no establece lo que es una tarifa legal. Voy a dejar como tarea que investigue qué es la tarifa legal. Lo que te puedo decir es que la tarifa legal es un medio de valoración de pruebas. Vámonos con lo que es el significado, la definición de suposición falsa. ¿Qué es la suposición falsa? La suposición falsa consiste en que el juez establezca un hecho falso o inexacto, o que no establezca un verdadero que consta de las pruebas practicadas. La sala ha considerado que la denuncia de suposición falsa
no es aplicable a la desviación intelectual o tergiversación de una prueba. La procedencia de la casación por suposición falsa depende de la trascendencia del error en el dispositivo. Repito de nuevamente, ¿qué es suposición falsa? La suposición falsa consiste en que el juez establezca un hecho falso o inexacto, o que no establezca uno verdadero que consta de las pruebas practicadas. Esto es suposición falsa. Pero esta suposición falsa tiene varios casos, a saber, tiene 3 casos en específico. Vamos a hablar del primer caso. Primer caso de suposición falsa: atribuir a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene. Esto quiere decir que el juez establece un hecho falso desde el punto de vista de la verdad procesal, cuando atribuye a un instrumento o acta probatoria una mención que la prueba no contiene, apartándose de lo probado en autos. Primer caso, repito nuevamente, atribuir a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene. El juez en la sentencia establece o atribuye un hecho falso desde el punto de vista de la verdad procesal, cuando atribuye a un instrumento o acta probatoria una mención que la prueba no contiene, apartándose de lo probado en autos. Voy a dar un ejemplo del primer caso de suposición falsa. Ejemplo: el juez atribuyó la declaración de una prueba testimonial menciones que éstas no contenían. Ese es un ejemplo sencillito. Por otro lado, ahora bien, tenemos por otro lado que la suposición falsa, en el primer caso, consiste en atribuir a un instrumento del expediente menciones que no contiene, no en dejar de apreciar menciones contenidas en la prueba, pues ello sería un falso supuesto negativo. El falso supuesto negativo puede ser combatido como silencio parcial de la prueba. Pero los jueces de instancia son soberanos para interpretar los contratos, por lo que es necesario deslindar el falso supuesto intelectual de la interpretación del contrato realizado por los jueces de instancia. Esto es básicamente, se encuentra, esto es un principio, y este es un principio que se llama, este es el principio dispositivo, que se encuentra consagrado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Vámonos con la segunda hipótesis, pero el segundo caso de suposición falsa: dar por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en los autos. Segundo caso: dar por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos. Esto tiene que ver, dar por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en el expediente. Se verifica cuando el juez extrae un hecho, el juez en su sentencia extrae un hecho de una prueba inexistente en el mundo del proceso, motivo por el cual si el juez afirma un hecho sin acreditar el respaldo probatorio que lo soporta. ¿Okay? Entonces voy a recapitular este segundo caso. Segundo caso de suposición falsa:
dar por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos. Esto tiene que ver cuando el juez extrae un hecho de una prueba inexistente en el mundo del proceso. Ya vamos a finalizar, nos quedan 2 puntos en específico. Y entre estos 2 puntos en específico tenemos como un tercer caso de suposición falsa. Es dar por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo. Tercer caso de suposición falsa. Dar por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo. Esto tiene que ver al dar por demostrado un hecho con una prueba cuya inexactitud resulta de las actas e instrumentos del expediente. Vuelvo a repetir, tercer caso de suposición falsa. Dar por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo. Esto tiene que ver al dar por demostrado un hecho con una prueba cuya inexactitud resulta de las actas e instrumentos del expediente. Aquí ya creo que no debe de caber duda alguna. No creo que haya duda porque está más que entendible. Si hay alguna duda, me lo hace saber, por favor, y aclaramos. Continúo. Como último punto, ya para finalizar este tema número 9, relacionado a lo que es casación sobre los hechos, tenemos control de las pruebas no contempladas expresamente en la ley. El control por la casación del establecimiento y apreciación de las pruebas libres es similar al que realiza sobre las pruebas legales. El artículo 395 por allí te habla de lo que es la prueba legal y la prueba libre. Puedo hacer una pregunta: ¿qué es la prueba legal? ¿Qué es la prueba libre? Dame una diferencia. Vamos a colocar este interrogante para el hilo. Voy a hacer una pregunta en el hilo, en el tercer hilo. Tanto lo que dije hace ratico en relación a lo que es la tarifa legal y este punto en especial. Para ti, para que vayas recordando lo que es la prueba legal y la prueba libre. ¿Ok? Esto se encuentra en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, control de las pruebas no contempladas expresamente por la ley. El control por la casación del establecimiento y apreciación de las pruebas libres es similar al que realiza sobre las pruebas legales. Conforme al artículo 395 del Código Adjetivo Civil, las pruebas libres se promoverán y se evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contempladas al Código. O sea, esto quiere decir las pruebas legales. Y en su defecto, en la forma en que señale el juez la oportunidad de la promoción de las pruebas libres está comprendida dentro del precepto del artículo 396 del Código Civil. ¿Okay? Ahora, el juez debe aplicar una regla legal que rige las cuestiones análogas en la admisión o evacuación de una concreta prueba libre y no lo hace o incurre en una falta, aplicación de una norma vigente,
motivo de casación de los establecimientos del artículo 313 del Código Adjetivo Civil. Bueno, finalizado, ya podemos dar por finalizado el tema número 9 relacionado a la casación de los hechos o el error de hecho. ¿Hay alguna duda? Si hay alguna duda, por favor, infórmeme, indícame y yo te aclaro. Bueno, creo que ya estamos claros. Vamos a dar por culminado este tema número 9. Un placer impartir esta clase, esta materia tan bonita, lo que es la casación. Ya la vamos a finalizar. Ya vamos a finalizar lo que es ya la primera vertiente, porque tenemos 3 vertientes. Todo lo que es casación, que termina con invalidación. Después venimos los procedimientos ejecutivos y después los procedimientos especiales. No hemos ni terminado la primera vertiente. Vamos a ver si lo terminamos. Bueno, que tenga feliz tarde. Nos vemos en la próxima clase.